Bueno, vamos allá. Para, digamos, lo primero que necesitaríamos para poder empezar a dibujar mediante el ordenador, sea con el software que sea, pues es muy recomendable, por no decir casi imprescindible, tener una tableta gráfica. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, Wacom es una compañía bastante conocida a la hora de desarrollar tabletas gráficas. Suelen ir un poquito en la vanguardia. Realmente los precios suelen oscilar pues entre los 30-35 euros, que pueden estar las más baratas, hasta los 70-100 la gama doméstica. Luego ya hay gamas profesionales donde bueno, los precios pueden llegar a subir hasta cifras bastante altas. Por ejemplo, la casa Trust suele hacer componentes de gama bastante económica. Aquí tenemos esta, que está en unos 70 euros. Yo creo que había incluso alguna más barata. ¿Veis? Está de 39,99. A la hora de elegir una tarjeta, una tableta gráfica, perdón, bueno, hay que tener dos cosas en cuenta. Lo primero es que el lápiz debe detectar niveles de presión. Unos 1024 niveles de presión ya suele ser más que suficiente. La diferencia con tabletas más avanzadas, aparte de la superficie de utilización, realmente con una tableta que sea con formato panorámico y de un tamaño A5 ya es suficiente para empezar. Estaríamos hablando, pues, por ejemplo, de algo así. Formato panorámico para que podamos cubrir toda la pantalla con el desplazamiento del bolígrafo, que tenga unos 1024 niveles de presión. Luego hay otras tabletas que detectan también la inclinación del lápiz, o que también tienen touchpad, tienen superficies mucho más grandes. Incluso las hay que tienen una pantalla dentro de la zona de trabajo de alta definición para poder trabajar. Entonces, bueno, como os comento, con algo sencillo, simplemente que detecte la presión en el bolígrafo y bueno, que os sea cómoda de tamaño para trabajar encima de la mesa. Y algo muy importante, como os comento, es que el área de trabajo sea panorámica, con las mismas proporciones que una pantalla. Entonces, una vez ya tenemos la tableta, vamos a continuar con lo que sería ya lo que es el dibujo en sí. Una vez tenemos nuestra tableta, realmente a día de hoy ahí hace falta poco más que enchufarlas a un puerto USB libre. Algunas traen algún software. Por norma general no es necesario ni instalarlo, a no ser que haya algún mal funcionamiento o que algo no funcione demasiado bien. Entonces, vamos a ver. Normalmente casi todas las tabletas en el lápiz suelen tener dos botones. Entonces, a partir de ahora, digamos, más adelante durante los tutoriales, cuando esté explicando, me referiré al botón que está más cerca de la punta, como el inferior, y al que está más cerca del culo, digamos, el que está más arriba, como el superior. Vamos a empezar Vamos a abrir el software que utilicemos o que queramos utilizar para dibujar. Yo ahora mismo voy a coger Photoshop. Realmente se puede utilizar GIMP, se puede utilizar Sketchbook Pro, hay muchos programas. Vamos a ver cómo funciona lo que sería el lápiz tal cual, ¿no? Bueno, básicamente trabajando con el lápiz sobre la alfombrilla nos desplazaríamos por la pantalla. Se trata para trabajar correctamente con la tableta. En un principio, lo único que es necesario es buscar la zona del control del pincel y como veréis, en el control podemos elegir varios tipos de variación. Es decir, en función del aparato que utilicemos, podemos elegir un modo u otro para hacer que el trazado se deforme. Es decir, si lo apagamos y yo hago una línea, la línea siempre tiene el mismo grosor, por mucho que yo apriete el lápiz contra la pantalla, contra la superficie. En cambio, si lo activamos a través de la presión del pen, veréis que el pen
reacciona a la presión. Ahora apenas lo estoy apretando, ahora estoy apretando un poco más y ahora ya lo estoy pues hundiendo del todo. Y hay varios valores más. Podéis elegir qué diámetro mínimo queréis que tenga la presión, es decir, que solo con rozar la punta de la superficie. ¿Veis? Bien, una vez tenemos la presión activada, ya podríamos empezar a pintar libremente. ¿Veis? Incluso escribir queda mucho más natural que con la mano. Sí que en un principio, también en función de la calidad del aparato que hayáis comprado, va a costar un poco que os hagáis al trazo. Tendréis que probarlo como todo, practicar un poco, etcétera. Pero bueno, una vez que ya hemos localizado las opciones para activar la presión del lápiz en nuestro software, como os comento, sea Photoshop, sea Illustrator, sea lo que sea, todos los softwares de dibujo reconocen la presión de un lápiz. Simplemente es buscar dónde tenéis la opción y activarla. Y ya con esto empezaríamos a trabajar, digamos. Como veis, la configuración ha sido muy sencilla. Bien, bueno, yo voy a empezar a trabajar con un dibujo que hice. El dibujo lo había hecho en un folio, el tamaño es bastante pequeño. Yo normalmente para dibujar siempre trabajo con un tamaño único, que siempre trabajo con un documento de tamaño A3, como si estuviera dibujando a mano realmente. Y lo que hago es pasar el boceto y escalarlo. Aunque luego la imagen vaya a ser de otro tamaño, es conveniente trabajar siempre con el mismo tamaño de área de trabajo, por el tema de que luego las medidas de los pinceles que utilizamos las seleccionaremos en píxeles y así podremos tener ya tamaños predeterminados. Yo, por ejemplo, normalmente siempre trabajo con un documento tamaño A3 y para lo que sería dibujar el boceto suelo utilizar los tamaños de entre 5 y 10 píxeles para trazos más finos y más gruesos respectivamente. Bien, vamos, una vez ya tenemos lo que sería el boceto puesto en nuestra zona de trabajo, crearíamos una capa nueva para poder dibujar encima lo que sería el trazado, digamos, de nuestro dibujo. Y bueno, yo normalmente no suelo trabajar con negro al principio. En los primeros pasos suelo utilizar rojo o azul para luego poder ir descartando zonas, ir jugando y poder hacer varias correcciones en el dibujo a medida que las vaya necesitando. Para hacer lo que sería el trazo inicial, como antes os he comentado, elegiría un tamaño de 5 píxeles para el lápiz. Bueno, verificamos que la presión del pincel está activa y a partir de ahí empezaría a dibujar con una dureza en el pincel del 100% para que el trazo no se difumine, y de momento los valores de opacidad y de flujo, de flow, de momento los mantendremos al 100%, ya que en principio pues se supondría que estamos trabajando pues con un Rotring o con un lápiz para hacer estas primeras líneas principales de nuestro dibujo. Bien, otro consejo a la hora de pintar, veréis bueno, que sobre todo al principio el trazado que tiráis se os desvía mucho y os sale muy irregular. Esto es porque hay que trabajar en zonas con el zoom bastante alto, es decir, en zonas pequeñas. Cuanto más grande es el zoom de la zona donde estáis trabajando, veréis que más recto os sale el trazo, porque las pequeñas variaciones del pulso o de realmente la falta de fricción que tendría un lápiz de verdad contra el papel, que en este caso no la tenemos, afecta bastante. Entonces,
a medida que os vayáis acostumbrando a trabajar con el lápiz, cada vez conseguiréis hacer las líneas más rectas, pero sobre todo al principio trabajar con el zoom en valores muy altos, es decir, con zonas de la pantalla muy pequeñas, y esto os ayudará mucho. Otro consejo, otro truquito es girar el canvas, que tenemos la opción. Cuando estamos dibujando en papel muchas veces giramos el papel para hacer trazos horizontales o verticales que no se nos puede adaptar bien y nos es más cómodo. En Photoshop o en GIMP o con cualquier software podemos hacer lo mismo. Podemos rotar el canvas 90 grados en una dirección, hacer la línea en una posición para la mano que nos sea más cómoda y luego volver a poner el canvas en la posición original una vez ya hemos acabado ya las líneas que tenemos que hacer con la pantalla girada. Esto es un pequeño truco. Luego también durante toda esta época, toda esta etapa, perdón, del boceto, aprovechar para con las herramientas de selección y cortando y pegando varias capas, hacer todas las correcciones que veáis que son necesarias, pues de perspectiva o de proporciones o lo que sea. Bien, entonces ya con estos simples consejos ya tendríamos más que suficiente para acabar lo que sería, digamos, hacer nuestro boceto de manera digital. Sí que es recomendable en esta etapa del proceso ponerle mucho cariño, porque es bastante importante. Si digamos, la base con la que trabajamos está bien hecha, está bien definida, tiene todos los volúmenes claros y está bastante detallada, nos ayudará mucho. Perdón, he tenido un pequeño problema con el micrófono. Pues como os decía, nos ayudará mucho a la hora de darle un acabado de mejor calidad a nuestro dibujo. Entonces ya con esto
finalizaremos este capítulo. En el siguiente ya empezaríamos, digamos, a darle color a nuestro dibujo.